Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la masterclass de hoy, que es repensar. Para los que no me conocen, mi nombre es César Solís, yo soy coach empresarial y coach de vida, y pues me da un gusto tenerlos por acá en esta masterclass. Y la meta principal es lo que les aparece ahí en la pantalla: agregarle valor a las personas, agregarle valor a los negocios, emprendimientos, a su trabajo, a su carrera y a su vida personal. Tres instrucciones sencillas para aprovechar al máximo esta masterclass. Primero, les recomiendo que pongan en silencio su celular para que no tengan ninguna interrupción. Segundo, que tengan donde tomar notas, porque cuando uno escribe, retiene mejor el conocimiento y se va a recordar de lo que más le llamó la atención que quiera seguir aplicando. Y tercero, vamos a tener en silencio todos los micrófonos y al final los voy a abrir para que ustedes puedan hacer preguntas o puedan comentar qué ideas les llamó más la atención para terminar la masterclass. Entonces vamos a entrar de lleno para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos el día de hoy. Y yo siempre empiezo cualquier entrenamiento, cualquier capacitación, cualquier conferencia con esta frase que es de uno de mis mentores, Jim Rohn. ¿Por qué les pongo esta frase? Porque cuando uno recibe una enseñanza, una conferencia, capacitación, una prédica, uno piensa en otras personas. Y qué bueno que pensemos en los demás, pero que hoy nos podamos enfocar en nosotros. ¿Qué cambio puede producir lo que vamos a aprender el día de hoy? Cuando uno sigue cambiando y se va transformando, sigue creciendo y sigue avanzando. Cuando dejamos de cambiar, no solo nos estancamos, sino que empezamos a retroceder. Entonces, para que hoy nos retemos, hoy vamos a realmente bucear, nos vamos a sumergir en una serie de preguntas que yo sé que nos van a sacudir a todos. Mi trabajo, más que motivarlos, porque yo no soy motivador, mi trabajo es inspirarlos, pero también incomodarlos. Eso es parte de mi trabajo, estar incomodando para que despertemos, para que tomemos conciencia y para que sigamos generando los cambios y aprovechemos todo ese potencial que Dios puso adentro de nosotros. Entonces, que ustedes puedan aprovechar el día de hoy. Tomen notas, va a haber muchas preguntas que nos van a servir. Yo se las recomiendo que las vayan anotando y después las pueden pasar a un diario y yo sé que les va a servir para seguir creciendo. Entonces vamos a entrar de lleno y esta masterclass se llama Repensar. ¿Y por qué este título de esta masterclass? Porque pensar es gratis y no hacerlo sale carísimo. Y saben que estamos inmersos en una cultura de vivir en piloto automático. Y ya no tomamos tiempo para pensar. Estamos corriendo, estamos muy ocupados entre el trabajo, entre las responsabilidades, entre meternos a las redes sociales para desconectarnos un poco y buscar dopamina. Y entre todo ese corre-corre, en esa rueda de hámster, no dedicamos tiempo para pensar. Y cuando uno no piensa, no usa uno de los mayores activos que es la mente, el cerebro, y eso se va atrofiando. Y también es cuando nos vamos tragando cualquier mentira, cualquier cosa que lanzan, uno ya no la cuestiona, sino que solo la acepta. Entonces, por eso es que esta masterclass yo le puse repensar, porque es cómo empezamos a desarrollar este hábito de estar más consciente de los pensamientos y de realmente estar pensando y estar desarrollando como un músculo que es el cerebro. Ahora con toda la neurociencia se ha descubierto la neuroplasticidad del cerebro y cómo el cerebro es el último órgano que se va envejeciendo, pero se envejece porque no lo usamos. Y yo mandaba una frase hace poco que decía que empezamos a envejecer cuando dejamos de tener curiosidad. Y de eso se trata el día de hoy. Hoy vamos a explorar muchas preguntas en distintas áreas de nuestra vida para eso, para que ustedes sigan desarrollando el hábito de pensar, de cuestionar y de siempre encontrar que hay distintas formas de hacer las cosas. Lo que se ve imposible lo podemos volver posible. Cómo empezar a replantear las prioridades, reenfocar nuestra vida. Entonces, de eso se trata. Por eso es que se llama repensar. Y la idea de dónde salió ese tema es porque tenemos que empezar a ser más observadores de la vida. La vida va pasando, pero muchas veces no estamos observando y miren, todo nos puede enseñar. Yo he aprendido por distintas situaciones que he vivido en los últimos 15 años, que yo puedo ir observando a las personas, puedo ir observando lo que otros están viviendo, puedo observar mi propia vida para seguir aprendiendo, porque si uno no aprende, está condenado a repetir los mismos errores y la primera vez es un error, pero ya la segunda, tercera ya es una decisión. Entonces, parte de lo que vamos a aprender hoy es cómo volvernos más observadores de la vida y a todo le podemos ir sacando provecho. Como decía el psicólogo Carl Jung,
Quien observa hacia afuera sueña, pero quien observa hacia adentro despierta. Y ese es el reto de hoy, llevarnos preguntas que nos mantengan despiertos, que nos hagan más conscientes y que es donde uno vive la vida más en un presente y no tanto en el pasado, que el pasado nos sirve para aprender, y no tanto en el futuro, que muchas veces nos genera ansiedad. Y claro, hay que tener una visión del futuro, pero cuando yo voy despertando, voy tomando la importancia a cosas que antes no le tomaba importancia y voy quitándole la importancia a cosas que muchas veces me están robando el enfoque, la energía, la vida. Por eso es que vamos a buscar hoy cómo despertar y repensar también es para revisar qué mentiras hemos estado creyendo y qué mentiras nosotros mismos nos hemos estado inventando para no vivir la vida que podemos vivir. Entonces, quiero que vean este video corto de uno de mis mentores que se llama Jocko Willink, que es un ex comandante de Fuerzas Especiales Navy SEAL. Entonces, quiero que le pongan mucha atención. Nos mentimos a nosotros mismos. No nos contamos las cosas como son en realidad. Y cuando lo hacemos, entonces no podemos arreglar nuestros problemas. Y si no podemos arreglar nuestros problemas, entonces no podemos mejorar. Así que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tienes que dejar de racionalizar, de poner excusas, de contarte a ti mismo evaluaciones diluidas de dónde estás. Cuéntate la verdad para que puedas llegar a donde quieres ir. Ser quien quieres ser. Cuando haces lo que sabes que deberías hacer, cuando prestas atención a las pequeñas cosas, cuando implementas disciplina verdadera, inquebrantable y no mitigada en tu vida, cuando paras de intentar encontrar la solución sin sudor, cuando buscas debilidades para trabajar en ellas, y todo eso empieza cuando dejas de mentirte. Ahí es cuando tú puedes convertirte en quien sabes que deberías ser, cuando te cuentas la verdad sobre dónde estás, así que puedes asegurarte que estás en el lugar correcto. Y si no estás en el lugar correcto, puedes meterte en el camino para llegar ahí, el camino de la disciplina, el camino del trabajo duro y el camino de la verdad. Parte de crecer es aprender a tener conversaciones incómodas con nosotros. Hay preguntas claves como ¿qué es lo que yo no quiero de mi vida? ¿Qué es lo que yo necesito realmente en mi vida en este momento? Y por otro lado, ¿qué es lo que quiero? Pero cada una va conectada con la anterior y por eso es que las conversaciones incómodas, cualquier relación, si lo viéramos en tema de relaciones, va a crecer una relación de pareja, va a crecer una relación de familia, va a crecer una relación en el trabajo, con el equipo de trabajo, cuando aprendemos a tener conversaciones incómodas. Pero la primera conversación incómoda es con nosotros, para examinar, como decía Yoko, las mentiras, las excusas que hemos estado inventando para no vivir la vida que nosotros tenemos el potencial de vivir. Y ahí es donde tenemos que estar revisando, por eso es que el repensar nos hace despertar, tomar conciencia de cuánta mentira hemos dejado que nos robe la vida que pudiéramos estar viviendo. Ahora, ¿por qué vamos a usar preguntas el día de hoy? Yo uso mucha pregunta ahora, me encanta, me apasiona el tema de las preguntas. De momento yo estoy trabajando algunas preguntas a nivel personal que me están ayudando a trabajar algunas áreas en las que me he quedado estancado, otras en las que quiero mejorar. Pero a mí me encanta usar preguntas y las preguntas disruptivas, ¿por qué nos van a servir? Primero, la pregunta trae la respuesta. Mis preguntas determinan mi enfoque y el rumbo de mi vida. Por eso es que es tan importante el tema de las preguntas. ¿Quiero cambiar el rumbo o los resultados? Debo cambiar el tipo de preguntas que yo me hago. Y las preguntas también cambian en qué me enfoco. Si yo no estoy encontrando la respuesta que quiero, es porque estoy haciendo la pregunta equivocada. Ahora miren lo que decía el genio Albert Einstein. Si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada, porque una vez conociera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. ¿Ven el poder que tienen las preguntas? Porque ahí es donde cuando yo aprendo, eso va a hacer que las preguntas me generen esa autoconciencia, vayan afilando mi mente. Y es donde uno aprende a cuestionar muchas cosas y es donde va encontrando cada vez más verdad que le va a servir a uno para caminar con mayor libertad.
La calidad de mi vida depende de las preguntas que yo me haga. Entonces, por eso es que hoy vamos a meter a bucear en las distintas áreas de nuestra vida con una serie de preguntas que yo sé que les va a agregar mucho valor a la vida de ustedes. La primera, que no la podía dejar afuera, yo la uso mucho en las sesiones de coaching uno a uno, a nivel personal también me sirve mucho, es ¿cuál es la verdad que estás viviendo que no quisieras que fuera verdad? ¿Cuál es la verdad que estás viviendo que no quisieras que fueras verdad? Que fuera verdad, porque muchas veces caemos en la negación. Y cuando yo empiezo a negar una situación, entonces no puedo generar ningún cambio. Lo primero es decir, bueno, esta es la verdad que me toca a mí vivir. Y a partir de ahí, ¿qué puedo empezar a hacer? Les voy a decir, a mí me han pasado situaciones distintas en mi vida, situaciones retadoras, y les voy a poner un ejemplo con esta pregunta. Hace 12 años, mi esposa falleció. En junio del 2013, mi esposa, después de 2 meses de estar en el hospital, de estar en el intensivo, de una mala práctica médica en un hospital privado, ella falleció en el Seguro Social en el IX. Y es uno de los golpes más duros que he recibido. Yo estoy de pie porque Dios me dio la fuerza y me enfoqué en mis 4 porqués, que eran mis hijos. Pero saben que a los pocos días que ella había fallecido, yo con toda esa tormenta de ideas y de lo que estaba pasando en mi vida que no lo entendía, sí llegó un momento que yo dije, bueno, tengo que aceptar esto. No era lo que yo quería envejecer con ella. Teníamos 21 años de casados, había sido mi única novia. Teníamos planes de cuando ya nuestros hijos creciéramos, pues dónde queríamos vivir y todo. Cambió la vida de repente. Pero ahí es donde me tocó esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad que estoy viviendo que no quisiera que fuera verdad? Esa era la verdad, la tenía que aceptar, sacar el aprendizaje, abrazar el dolor, la pérdida. Y cuando uno tiene una pérdida así, no es que uno lo supera, uno aprende a vivir sin la otra persona. Pero les pongo el ejemplo y así me ha tocado de repente perder un negocio, de repente perder una oportunidad, de repente una situación financiera. Y es donde uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad que estoy viviendo que yo no quisiera que fuera verdad? En este momento yo tengo un par de retos así muy fuertes en mi vida, pero entró la pregunta, ¿cuál es la verdad? Es esta. Y a partir de ahí, yo ya puedo empezar a buscar soluciones, porque también entra qué necesitamos aceptar. Y cuando yo lo combino con la primera pregunta, también sabe para qué nos sirve. Para aprender a distinguir algo que practican mucho los estoicos, que es la dicotomía del control, que es qué tengo yo control en ese momento de mi vida y qué no tengo yo control. Entonces, cuando yo identifico esa verdad que no quisiera que fuera verdad, pero es lo que estoy viviendo, y de ahí lo conecto con qué tengo que aceptar, es donde yo separo, bueno, de esta situación que tengo yo control, esto. Y yo les recomiendo un ejercicio que sirve mucho. Alguna situación que estén viviendo en este momento, sea de trabajo, de salud, financiera, emocional, lo que sea, hagan en una hoja de papel, partan a la mitad. De un lado hasta arriba pongan qué controlo y del otro lado qué no controlo. Y de esa situación en particular empiecen a escribir todo lo que sí controlan y lo que no controlan. Y van a ver lo que les va a ayudar, soltar lo que no controlan y enfocarse en lo que sí controlan. Pero aquí es donde combinamos estas dos preguntas. Porque cuando yo voy a empezar a generar ese cambio es cuando yo realmente empiezo a aceptar lo que me tocó vivir o la situación que tengo en manos y es donde también uno toma responsabilidad en qué ha fallado, qué malas decisiones tomó o de repente se durmió y no tomó acción. Y cuando yo voy aceptando y voy tomando responsabilidad, también voy tomando control y es donde yo puedo reenfocar mi vida. ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cómo se ven ustedes en el futuro? ¿Se ven igual de lo que están viviendo ahora? ¿Creen que se está repitiendo cada mes lo mismo? ¿Su vida es una repetición constante? ¿O se ven en un futuro mejor, más grande, más próspero? ¿En qué tipo de personas se quieren convertir? Y esta pregunta es importante porque si yo en un año quiero ser una persona fuerte, saludable, próspera, aquí es donde viene, bueno, ya me visualicé en esa persona que me quiero convertir, ahora lo traigo al presente en una reingeniería y es, bueno, ¿qué decisiones tengo que tomar incómodas hoy? ¿Qué acciones tengo que empezar a tomar? ¿Y qué hábitos? Ante todo, ¿qué hábitos
tengo que desarrollar, porque uno no decide su futuro, uno decide sus hábitos y sus hábitos van decidiendo su futuro. También con qué mentalidad estamos enfrentando los nuevos retos. El mundo está cambiando y la pandemia vino a ser un parteaguas, pero el mundo se aceleró. Todos los cambios que se esperaban para dentro de muchos años se aceleraron ahora con todo el tema de inteligencia artificial, con todo el tema financiero que hay en el mundo, con el tema de las guerras, con todo. Aquí es donde viene, bueno, ¿y con qué mentalidad lo estoy enfrentando? Porque cada situación que hayamos vivido en nuestra vida es un entrenamiento para el siguiente nivel. Por ejemplo, yo siempre vi la pandemia como un entrenamiento. Lo que estábamos viviendo en medio de que nos sometieron con temor a muchas cosas, pero uno lo debería haber visto como un entrenamiento mental resiliente para nuevos retos, pero hay gente que solo lo vio como una pesadilla. Entonces, ¿con qué mentalidad estás enfrentando los nuevos retos? ¿Por qué debería ser yo tomado en cuenta? Esto es bien importante porque si yo fuera a armar un equipo para de repente emprender un negocio, ¿qué tipo de personas quisiera tener yo en mi equipo? Yo quisiera tener personas comprometidas, personas creativas, personas que fueran proactivas, personas que realmente tomen la iniciativa y empezamos a hacer una lista del perfil de personas que queremos alrededor. Ahora, si a nosotros nos fueran a tomar en cuenta en un equipo, ¿por qué me tomarían en cuenta? Porque ven que yo soy comprometido, porque ven que yo soy responsable, que soy una persona que tengo muchas ideas, que siempre a todo problema le busco una solución, o de repente no me van a tomar en cuenta porque saben que no pueden contar conmigo porque yo digo que voy a llegar y no llego, o llego tarde. Entonces aquí es donde es importante, bueno, ¿por qué me deberían de tomar a mí en cuenta para una promoción, para una nueva oportunidad, para invertir capital en mí? Son preguntas que uno tiene que hacerse. Por otro lado, ¿qué problemas o patrones creé en el pasado que ya quiero resolver? Porque miren, si repetimos una situación en nuestra vida es porque no hemos pasado la prueba. Y ahí es donde volvemos a caer en lo mismo hasta que yo rompa ese patrón. Y es donde yo tengo que estar trabajando en mis creencias, tengo que sacar aprendizaje, pero es donde uno tiene que empezar a romper patrones. Por otro lado, ¿qué reglas pudieran cuidarme o protegerme en las áreas principales de mi vida? Yo estas preguntas las uso en un programa que se llama Maximus para el primer módulo y es donde uno va a desarrollar un código de honor. Un código de honor son reglas sencillas que van a regir el comportamiento de un equipo o de una persona y que les va a ayudar a manejar la presión. Entonces, por eso es que sirven estas preguntas, ¿para qué quiero ser tomado, por qué quiero ser yo tomado en cuenta? ¿Qué problemas o patrones se han estado repitiendo en el pasado que ya los quiero romper? Y por otro lado, ¿qué reglas puedo empezar a poner que van a cuidarme o protegerme? Y muchas veces las reglas las tomamos como algo malo, como un castigo, pero no. Un código de honor nos protege. Les voy a poner un ejemplo de un código de honor. Por ejemplo, decir, bueno, yo ya no me voy a endeudar, ya no voy a sacar préstamos, no voy a usar la tarjeta de crédito para estar pagando una televisión o lo que sea, sino que ahora lo que junte, lo ahorre, con eso compro de contado, por ejemplo. Es una regla que uno puede poner. En pareja, yo cuando estaba casado, que mi esposa estaba todavía viva, nosotros teníamos un código de honor. Y entre las cosas era que no nos podíamos dormir enojados. Si algo pasaba en el día y nos habíamos molestado, nos habíamos ofendido, no nos podíamos dormir enojados. Teníamos que hablar, teníamos que pedir perdón y a veces pues hasta había final feliz, pero esa regla, saben que nos cuidó en los últimos años de matrimonio, pero también a mí me ayudó en el duelo. Porque como tratábamos de mantener la cuenta de las ofensas o lo que nos molestaba al día, cuando ella falleció, pues yo no sentía ninguna culpabilidad ni reproche porque todo habíamos hablado antes, lo manteníamos al día. Entonces son pequeñas reglas que uno se debe ir trabajando su propio código de honor, que lo van a proteger y le van a ayudar a manejar la presión. Por otro lado, preguntémonos si soy una persona reactiva o proactiva. ¿Será que cualquier cosa me hace reaccionar, me hace molestarme, me hace ofuscarme, me irrita? O a pesar de cualquier estímulo externo, yo siempre decido ser proactivo. La palabra proactividad
fue acuñada por un psiquiatra judío que se llamaba Viktor Frank. Él sobrevivió a 4 campos de concentración nazis y él fue el que escribió la joya del libro que se llama El hombre en busca de sentido. Pero él decía, la proactividad es que a pesar de lo que le podían hacer los soldados nazis, lo podían torturar, humillar, insultar, de todo, había algo que no le podían robar y era su libertad de elegir cómo responder. Entonces aquí es donde yo tengo que decir, bueno, examinarme, ¿soy una persona reactiva? ¿Cualquier cosa me hace reaccionar? ¿O ya tengo un dominio interno para que no cualquier cosa me haga reaccionar, sino que yo elijo responder de manera diferente? Porque miren, vivimos entre una montaña de emociones y las emociones no son malas ni buenas, no hay positivas ni negativas, las emociones son data. Ahora depende de mi mentalidad, cómo las interpreto y las convierto en un sentimiento. El sentimiento sí puede ser malo o puede ser bueno, puede ser positivo o negativo, pero las emociones son data. Entonces ahí es donde, de acuerdo a mi mentalidad, yo tengo que elegir ser una persona reactiva o una persona proactiva. ¿Qué emociones me afectan constantemente? ¿Será que el temor, la tristeza, la incertidumbre, la duda? ¿Qué emociones siento que me están afectando constantemente? ¿Cómo me siento? Es una pregunta que es bien valedera que uno se la debe hacer constantemente. Yo dejo siempre una herramienta que les puede servir que se llama el diario emocional. Y es, lo ideal es hacerlo 15 días, pero pueden empezar con una semana. Y es para desarrollar la inteligencia emocional. ¿Y cómo? Cada 3 horas yo me voy a tomar mi pulso emocional y la pregunta es cómo me siento. Por ejemplo, si yo me levanté a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana me pregunto cómo me siento en este momento. Y rápido traten de, sin pensar mucho, qué estado emocional tienen. Ah, bueno, estoy alegre, estoy feliz, anótenlo. Lleven una bitácora en su celular o en su agenda. A las 8 de la mañana estaba feliz. A las 11, ¿cómo me siento? Ah, estoy enojada, estoy irritado, estoy molesto, anótenlo. A las 1 de la tarde, ¿cómo me siento? Y así cada 3 horas van a tomarse el pulso emocional. ¿Para qué sirve esta pregunta de cómo me siento? Porque en la medida que voy identificando mi estado emocional, lo puedo reenfocar. Una emoción ya está comprobado que no dura más de 90 segundos. Lo que sí hace que la emoción dure todo el día o toda la semana es el pensamiento que va a rumiar. Entonces, cuando yo identifico cómo me siento, puedo ir para atrás y decir, bueno, ¿qué pensamiento detonó este estado emocional? Y es donde yo lo puedo reenfocar y eso va a afectar mi comportamiento y mi desempeño de manera positiva. ¿Qué me da temor? El temor es una de las emociones más fuertes que nos domina y que muchas veces nos paraliza. Y hay 2 temores que realmente los traemos. El principal es el de sobrevivencia, y por eso es que no nos subimos a una altura de 2 pisos, y el temor es lo que hace que no nos tiremos para probar a ver si vamos a caer bien. Pero ese es un temor que lo traemos para sobrevivir, pero la mayoría de temores son aprendidos. Y lo más interesante es que el 80% de lo que más tememos nunca sucede, pero yo tengo que ir identificando, porque saben que detrás de un temor siempre hay una mentira que se instaló en nuestro ser. Entonces, por eso es que hagan una lista de qué cosas a ustedes les da temor y la mayoría las van a ir venciendo con pequeñas acciones de lo que más les da temor. ¿Qué hago cuando las cosas salen de control? Me desbordo, me paralizo, me bloqueo. O sea, pregúntense, bueno, ¿qué pasa cuando todo se sale fuera de control? ¿Y cómo manejamos la presión? ¿Ustedes quieren conocer realmente el carácter o quieren conocer de qué está hecha una persona? Conózcanla bajo presión. Si están empezando a salir con alguien, también eso puede servir, conocer a esa persona bajo presión, porque ahí van a ver realmente cómo es. Entonces, empecemos por nosotros. Bueno, ¿cómo manejo la presión? Y esto es importante porque cuando uno empieza a entrenar y a conocerse emocionalmente, nos volvemos como directores de orquesta. Un director de orquesta dirige a 200 músicos que tocan notas altas y bajas, y es donde al final maneja una sinfonía preciosa. La vida es notas altas y bajas, estados emocionales hasta arriba, estados emocionales hasta abajo, pero si yo aprendo a conocerme en mis emociones, me vuelvo como un director de orquesta que va manejando todas esas notas altas y bajas.
¿Por qué son importantes esas preguntas? Porque 10% es lo que me sucede y 90% es cómo voy eligiendo responder. Ahí es donde realmente está la clave. ¿Cómo fui respondiendo a lo que me está sucediendo? Por otro lado, pregúntense si están usando todo su potencial. ¿Quién cree que ya topó su potencial? Yo creo que nadie, ninguno de ustedes, ni yo. Y lo interesante es que el potencial, mientras más lo usamos, más se va expandiendo. También cómo manejamos el fracaso. Hay un concepto que no lo vamos a ver hoy, pero se llama mentalidad de crecimiento. Investíguelo. La doctora Carol Dweck de Stanford, ella desarrolló ese concepto y es interesante porque a la mayoría, por nuestro sistema educativo que tenemos en Latinoamérica, fuimos educados con una mentalidad fija o estática y no nos enseñaron a manejar el fracaso, nos enfocaron mucho al éxito. Pero el camino hacia el éxito es el fracaso. Entonces, cuando yo aprendo a usar el fracaso como una forma de aprendizaje para hacer mejor las cosas, ya no lo veo mal. Fracasado es el que se queda tirado con la primera caída. Pero el fracaso no es malo. Las personas que han logrado el éxito, por lo menos fracasaron de 9 a 10 veces. Tomás Alva Edison fracasó 1000 veces para lograr inventar la bombilla incandescente. Y como él dijo, fueron 1000 formas de saber cómo no hacer una bombilla. Entonces, preguntémonos cómo manejamos el fracaso, porque muchas veces no nos atrevemos a hacer algo por ese temor al fracaso. Y la persona que nunca fracasa es la que nunca se atreve. Esa pregunta es de mis favoritas y muchas personas en empresas me conocen por esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y háganse el ejercicio. Pregúntense en los últimos 3 meses algo que han hecho por primera vez. Conocer un lugar, aprender algo nuevo, comer una comida diferente, empezar a practicar un nuevo hobby. Háganse esta pregunta y si en los últimos 3 meses no hemos hecho algo por primera vez, es que hemos caído en la rutina y vamos en un piloto automático. Entonces, por eso es que yo recomiendo que esta pregunta nos la hagamos cada 3 meses. Yo recomiendo que la pongan en su agenda cada 3 meses o programen una alarma en el celular que suene cada 3 meses para que les aparezca la pregunta. Yo tengo personas en empresas que la tienen hasta impresa y la tienen en su escritorio para estarse recordando de probar cosas nuevas, innovando, probando nuevos procesos. Entonces, es una pregunta que nos reta. Hace poco yo estaba en un entrenamiento de unas mujeres emprendedoras que nos reunimos todos los jueves, que les estoy dando un programa. Y hay una señora, les digo que admirable. La señora, yo calculo que debe tener unos 60 años, 65 años. Y les puse varios retos en los últimos meses. Uno era grabar un video para vender su negocio y fue de las primeras que lo grabó. Pero un día dijo en el programa que una de las preguntas que más la ha estado retando es esta, a probar cosas nuevas y eso la está haciendo que ella se mantenga más contenta, con más energía. Entonces, yo les recomiendo, es una pregunta que vale la pena porque nos va a mantener fuera de la zona de confort. Por otro lado, ¿qué ha estado limitando mi crecimiento? ¿Qué mentiras he estado viviendo que estoy dejando que limite mi crecimiento? ¿Qué heridas no he estado dispuesta a enfrentar para sanarlas? Porque las heridas no sanadas se convierten en los temores del futuro. Entonces, por eso es que limitan nuestro crecimiento. También, ¿qué excusas he estado poniendo para no seguir creciendo o si he caído en el conformismo? Por eso es que es bien importante examinar, teniendo todo el potencial que puedo tener, por qué no he estado creciendo. ¿Cuántas oportunidades nos hemos perdido por temor a fracasar? ¿Qué errores he cometido que me dejaron un aprendizaje? Busquen esos errores. Hay un psicólogo muy bueno que se llama Efraín Martínez, que es un psicólogo colombiano, y él tiene libros buenísimos. Hay uno que se llama Hazte cargo de ti. Él tiene un podcast que se llama A Propositum, pero también tiene un canal de YouTube que se llama El Rincón de los Errores, con una actriz que se llama Mariana Vega. Y ellos tienen una pregunta siempre que le hacen a los entrevistados que ¿cuál es tu error favorito? Y es bien interesante porque ese error favorito siempre es el que más aprendizaje le sacamos. Entonces preguntémonos, bueno, ¿qué errores me han estado dejando algún aprendizaje? ¿Me doy por vencido fácilmente? ¿Tiro la toalla fácilmente? Miren, ahora vivimos inmersos en una generación que quiere todo
como que es microondas, todo lo quieren rápido y cuando no se dan las cosas tiran la toalla muy rápido. Y es donde estamos perdiendo ese atributo que todos sabemos que es la determinación. Por otro lado, me estoy disfrutando el proceso y es parte de, hay que enfocarse en los resultados que queremos lograr como una meta a alcanzar, pero más hay que irse enfocando en el proceso, porque el proceso es lo que realmente nos va dando llenura, nos va dando plenitud y realización. Porque al final, estarnos reinventando cada día es hacer algo sin miedo a fracasar, es realmente estar brincando de mi zona cómoda a un mundo desconocido donde voy descubriendo la magia de que me estoy perdiendo por no atreverme a reinventarme. Esta pregunta es para la mejora continua. ¿Será que hoy fui mejor que ayer? ¿Y será que mañana puedo ser un poco mejor de lo que fui hoy? Si nosotros nos propusiéramos mejorar 1% diario durante un año, ¿cuánto más o menos mejoraríamos en un año? Muchas veces decimos 365%, pero eso no es verdad. Porque si yo soy consistente mejorando 1% diario, ese 1% de ayer se suma con ya lo que tengo acumulado. Y el 1% de hoy se suma con lo que tengo acumulado. Saben que se vuelve un efecto compuesto y está calculado que si uno se propone mejorar 1% diario de manera consistente durante un año, puede mejorar 2.800 a 3.200%. Imagínense la persona en la que ustedes se van a convertir si agarran algo de manera consistente. Entonces es donde yo debo retarme y al final del día decir, bueno, ¿será que hoy fui mejor que ayer? ¿Será que hoy traté de hacer un poco mejor las cosas como las hacía el día anterior? Y así es donde vamos generando la mejora continua. Porque como decía Jim Rohn, el mayor valor de la vida no es lo que conseguimos, sino en la persona que nos convertimos. Y es donde hay que estar trabajando en nuestro ser. Yo puedo perder todo, pero si he trabajado en mi ser, si he trabajado en las habilidades, me puedo levantar y levantar aún mucho más alto de donde yo estaba antes. Entonces, por eso es que siempre lo más importante que los logros es en la persona que te estás convirtiendo. ¿A cuántos de ustedes les cuesta adaptarse al cambio? Y tiene que ver mucho también con el temperamento, tiene que ver con la personalidad, pero la vida se trata de cambios. Y el mundo está cambiando muy rápido. Entonces es donde yo tengo que ir desarrollando esa mentalidad de adaptarme rápido al cambio. ¿Cómo respondo cuando me cambian las reglas del juego? Y miren, nuevamente uso el ejemplo de la pandemia. Yo le llamo pandemia porque para mí fue un plan bien orquestado de lanzar un virus y todo lo que sucedió y todo lo que sigue pasando, pero ahí nos cambiaron las reglas del juego. Muchas cosas ya no volvieron a ser igual y la vida es eso. Cada vez nos van a ir cambiando más las reglas del juego. Fíjense lo que les digo, pero puede ser que dentro de un año ya estemos con un sistema financiero digital y ya no va a existir dinero físico. Ahí váyanlo viendo que va a ir cambiando muchas cosas, pero ahí es donde, bueno, ¿cómo voy a jugar con esas reglas que me están cambiando? ¿Con qué mentalidad? ¿Me voy disfrutando el proceso? ¿Cómo está mi estado de flow? Yo enseño este tema de flow, que la neurociencia lo encuentra como el estado óptimo en el que nuestro potencial se dispara. Una persona en estado de flow en un día puede hacer lo que otros hacen en 5. Yo he visto personas que cuando aprenden a detonar flow, duplican sus ventas, su desempeño se dispara, mejora sus relaciones. Entonces, por eso es que puse esa pregunta, ¿cómo está mi flow? ¿Cómo manejo la incertidumbre? También parte de la vida es la incertidumbre. Ustedes no saben qué va a pasar mañana. No saben qué viene mañana, no saben qué viene dentro de un mes. Ahora, ¿cómo manejo la incertidumbre? Es en mi preparación. En la medida que yo voy entrenando mi mentalidad, y hay una herramienta que no voy a emplear acá, pero aprendan a hacerse preguntas como, si tomo esta decisión y fallara la decisión, ¿cuál es el peor escenario que puede llegar a pasar? ¿Cuál es la peor pesadilla que me pudiera llegar a pasar? ¿Y cómo me pudiera preparar para que eso no me alcance? Y es donde uno va aprendiendo a manejar la incertidumbre. ¿Cuáles son tus imposibles? Piensen en ese momento en su vida, en su carrera, en su negocio, en lo que estén viviendo, ¿qué se ve como imposible? Yo en ese momento tengo un reto económico que se ve imposible, pero ya estoy trabajando en la siguiente pregunta. ¿Y creo que es posible? Sí.
¿Y cómo? Ya empecé a hacer el ejercicio de cómo lo puedo hacer que se vuelva posible. Y me creo que soy capaz también. Y si no, bueno, entonces, ¿qué habilidades necesito aprender que me van a ayudar a volverme capaz de hacer posible lo imposible? Pero háganse la pregunta y hagan una lista de las cosas que ustedes ven imposibles. Comprar mi casa, pagar una deuda que se ve enorme, emprender un negocio, cambiar de carrera, irme de viaje. O sea, hagan una lista de los imposibles y después pregúntense, ¿y es posible? Y aunque se vea imposible, es donde su mente va a empezar a ser creativa y es donde también hay que ver de convencernos que tenemos la capacidad. Y si no estamos preparados, pues buscar la forma de prepararnos. ¿Qué tengo que dejar de hacer para lograr lo que quiero lograr? Porque muchas veces estamos en una piloto automático haciendo cosas que no nos permiten avanzar a donde queremos avanzar. Y ahí es donde hay que aprender a decir que no. No es una decisión y sí es una responsabilidad y compromiso. Cuando digo que no a lo demás, le digo sí a la mejor opción, pero muchas veces le estamos diciendo sí a todo y le estamos diciendo no a la mejor opción. Y miren, la vida es un constante intercambio, es una constante negociación entre la recompensa que yo quiero lograr y tomar el riesgo de decirle no a muchas cosas. Entonces, todo el tiempo estamos negociando. ¿Quiero una mejor salud? Bueno, voy a tener que pararme de la cama, voy a tener que dejar de estar viendo televisión y empezar a hacer ejercicio. Si ustedes ven, siempre es un intercambio. Quiero crecer mi negocio, quiero crecer en mi carrera, bueno, voy a tener que empezar a invertir tiempo en mi aprendizaje, en habilidades, pero eso va a significar decirle que no de repente a ciertas personas que me distraen o a ciertas cosas, hábitos negativos. Entonces, todo en la vida siempre es un intercambio entre riesgo y recompensa. Por eso es que tenemos que aprender a decirle que no a cosas que en el momento no valen la pena porque yo estoy enfocado en la mejor opción. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está el enfoque de cada uno de ustedes? Porque hacia donde esté mi enfoque va a ir mi energía. Entonces, si yo ando enfocado en preocupaciones, ando enfocado en distracciones, ahí se va a ir perdiendo mi energía. Antes de empezar este masterclass, yo estaba pensando en una situación de algunas personas que yo conozco y que me desagradan algunas cosas que hacen. Y saben que yo solito empecé como a decir, bueno, pero ¿por qué le pongo mi atención a eso? ¿Por qué realmente estoy dejando que eso me robe energía, me robe la paz? Yo no los voy a cambiar, solo que tengo que aceptar que son así. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿hacia qué le voy a poner mi enfoque? ¿A qué le voy a dar mi atención? ¿Y a qué le voy a quitar mi atención? ¿Cuáles son tus prioridades en este momento? Saben que máximo en la vida, en cada área de la vida de ustedes, tienen que tener 3 prioridades, máximo. Más de 3 ya no son prioridades. ¿Y por qué esta pregunta es importante? Porque yo que trabajo mucho el tema de productividad en empresas y en coaching, la gente me pide asesoría, ayuda, porque no les alcanza el tiempo. Las 24 horas que tienen cada día sienten que no les alcanza. Y la primera pregunta que les hago es, ¿cuáles son tus prioridades? Y la mayoría no me la puede contestar. Entonces le digo, por eso es que no te alcanza el tiempo, porque saben que cuando uno tiene prioridades, uno aprende a decir que no. Falta de tiempo es falta de prioridades. Pero cuando yo pongo mis prioridades de mi salud, fácilmente le voy a decir no a cosas, a comidas que sé que no me van a alimentar bien, que no me van a dar energía. Cuando yo realmente estoy enfocado en mi carrera, le voy a decir no a cosas que me están desenfocando. Si yo estoy enfocado en salir de deudas o en construir un patrimonio y activos que me den libertad financiera, pues yo voy a aprender a decir que no a cosas que solo me están endeudando y que no valen la pena. Entonces, es bien importante que definamos en este momento de nuestra vida cuáles son nuestras prioridades. Y aún le vamos a decir que no a cosas buenas o a personas buenas, pero que en este momento no le suman a la meta que yo estoy tratando de lograr. Y aquí viene una más profunda. ¿Qué es importante para mí? Pregúntense ustedes qué es importante para ustedes. Yo cuando trabajo coaching de uno a uno siempre les hago esta pregunta, ¿qué es importante para usted? La mayoría me contestan lo mismo, mi familia, mi salud, mi trabajo, Dios. Entonces, para no entrar tanto en problemas, les hago la primera pregunta. Ah, bueno, usted dijo que su salud es importante para usted. Sí.
¿Y usted hace ejercicio? No. ¿Pero sí come más sano? No, tampoco. Entonces me dijo que su salud era importante, pero no hace nada por su salud. Ustedes quieren saber qué es importante para alguien. Vean a qué le dedica el tiempo y en qué usa el dinero. Ahí se puede ver realmente qué es importante para alguien. Entonces yo también tengo que preguntarme en este momento qué es importante para mí, porque eso va a definir mis valores. Y saben que cualquier decisión que yo vaya tomando en mi vida, si yo tengo claridad de qué es importante para mí, va a pasar por ese filtro. Y si esa decisión no va a sumar a lo que es importante para mí, la desecho. Si es importante para mí, esa decisión va a ser clave para seguir avanzando. Y hay un ejercicio bien interesante, yo lo he hecho varias veces por WhatsApp, le he mandado a todos mis contactos esta pregunta. Si me dijeran que me quedan 6 meses de vida, ¿qué empezaría a hacer? ¿Qué dejaría de hacer y qué seguiría haciendo? Y es bien interesante porque las personas me empiezan a contestar, pues pasaría más tiempo con las personas que amo, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, haría tal viaje, emprendería tal negocio, me atrevería a tal cosa. Y entonces yo les respondo, ¿y por qué hay que esperar una noticia trágica para empezar a hacer cosas que pudiera empezar a hacer hoy? Porque miren, así como podemos llegar a vivir 70, 80, 90 años, puede ser que yo ya no amanezca mañana. Entonces, ¿por qué tengo que esperar algo trágico para empezar a hacer cosas, para dejar de hacer cosas y para seguir haciendo? Y esto lo conectamos con qué es importante para mí. Para ustedes, lo más importante, me imagino que es las personas que más aman. Sus hijos, si tienen esposo o esposa, su esposa, sus papás. Ahora la pregunta es, ¿están cuidando su salud? ¿Están dejando de comer cosas que dañan su cuerpo? Ya sea bebidas alcohólicas, ya sea comida. ¿Están empezando a hacer más ejercicio? ¿Están durmiendo mejor? Porque ahí es donde realmente uno refleja si las personas son importantes para una, porque uno se va a cuidar para ellos. Primero para uno. Pero hay gente que ustedes les preguntan, ¿qué es lo más importante? Ah, mis hijos, mi familia. Pero no quieren dejar de fumar, no quieren dejar de tomar, no quieren hacer ejercicio, no quieren dejar el sedentarismo. Entonces, como les dije, al final, ¿cómo se refleja qué es importante para mí, qué es prioridad? Y lo voy a reflejar en mis acciones, a qué le dedico tiempo, en qué uso mi dinero y también a qué le voy a decir que no. Y una de las últimas preguntas, y no por ser la menos importante, es ¿cómo puedo contribuir en la vida de una o más personas y de preferencia que no me lo puedan pagar? Busquemos cómo yo puedo sumarle a la vida de una persona y de preferencia que no me lo puedan pagar. Y miren, muchas veces yo puedo contribuir en la vida de una persona no solo con dinero, más que todo es con detalles, es con mi energía, porque muchas veces nos limitamos a, bueno, yo voy a poder ayudar a un montón de personas cuando tengan mucho dinero, y no es así. Ustedes con lo que hacen diariamente, con lo que ustedes ya saben, ustedes pudieran ayudar a una, a 5, a 100 personas. Les voy a poner un ejemplo que a mí me ha pasado varias veces, pero me pasó, acababa de fallecer mi esposa y una amiga de ella publicó en Facebook que necesitaban apoyo para un hogar de niños que está en Vistahermosa que se llama Luz de Fátima, un hogar de niños huérfanos. Que una abogada con un gran corazón con sus hijos abrieron ese hogar para niños huérfanos, pero el Ministerio Público se enteró y empezó a llevar muchos niños, pero no llevaban recursos. Entonces se juntaron con 37 niños en unas situaciones de las más complicadas. Supe el caso de una pareja de niños, de hermanitos, que iban en una camioneta en el transporte urbano y de repente se subieron a asaltar la camioneta, iban con su mamá. La niña era una bebé, el niño tenía como 4 años y los asaltantes dispararon adentro de la camioneta. Una bala le pegó a la bebé, la atravesó y le pegó a la mamá. Y la mamá falleció, la bebé sobrevivió y el niño recibió un roce de la bala. Y esos dos niños están en este hogar. Entonces, cuando esta amiga publicó que necesitaban ayuda económica para este lugar, yo rápido pensé, bueno, ahorita no tengo tanto dinero como para dar, pero ahí se me vino esta pregunta. Yo dije, bueno, no tengo dinero, pero sí puedo contribuir con lo que yo hago. Y yo tengo un taller que es el que más he dado en los últimos 13 años, se llama Organízate de acuerdo a tu personalidad, que es un taller de productividad, de manejo del tiempo, pero enseñamos 5 personalidades del tiempo, es muy práctico.
y ya van más de 18,000 personas que lo han recibido en Latinoamérica. Y entonces yo dije, bueno, podemos dar el taller y vender entradas y que la gente sepa que la entrada va a ser para contribuir al hogar. Entonces llamé a esta amiga, le dije, mira, se me ocurrió esta idea para poder apoyarlos. ¿Qué pasa si damos este taller y que las entradas sepan la gente que todo el dinero va a ir para este hogar? La me dijo, buenísima idea. Pusieron ellas la fecha, empezaron a promover el taller con todas las amistades, amigos. Miren, al final me avisaron dónde era el lugar. Yo llegué al salón, habían más o menos 70 personas que habían comprado su entrada. Di el taller, al final conocí a la licenciada y de ahí yo me despedí. A la semana me llamó la amiga para agradecerme y me dijo, mira, te quiero contar que juntamos 25,000 quetzales ese día con el taller. Yo me quedé asombrado porque nunca había cobrado eso por un taller. Pero me dice, mira, pudimos comprar una lavadora de ropa, pañales, una refrigeradora, un montón de cosas, pero esto detonó que otras personas también quisieran empezar a contribuir de otra manera. Te les cuento esto porque ahí fue donde yo comprobé que muchas veces podemos contribuir en la vida de otra persona, no solo con dinero, sino con nuestra esencia, con tiempo, con algún aprendizaje que yo tengo que le pueda compartir a un grupo de mujeres, a un grupo de jóvenes. Entonces, por eso quise dejar esta pregunta de cómo puedo contribuir en la vida de una o más personas. Y todo este tema de las preguntas era para qué, para que tomemos autoconciencia, que es una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar, que es cuando yo tengo autoconciencia, voy aceptando mis debilidades, pero voy realizando mis fortalezas. En la medida que yo me voy conociendo, voy aprovechando más esas fortalezas y voy desarrollando todo ese potencial. Ahora, yo les hablé en el anuncio que también les quería dar algunas mentalidades claves y de ahí vamos a terminar con 9 cosas que les va a ayudar a ustedes para crecer cada día más. Pero miren esta imagen, ¿qué sensación nos da? Bueno, nos da sensación de tinieblas, nos da sensación de oscuridad, de que viene una tormenta, de que se va a complicar la cosa. Ahora, ¿qué nos dice esta imagen? Nos está mostrando que hay un atardecer precioso, que ya el ambiente es diferente, es otro día, es otra situación. Ahora las dos imágenes que les acabo de poner son de la misma imagen. Una fue tomada del lado derecho y otra fue tomada del centro. Si ustedes ven, las dos son de la misma imagen, solo que teníamos el enfoque en distinto punto. Entonces, así es la vida. Cuando yo empiezo a tomar autoconciencia, cuando empiezo a afilar mi mente, mi perspectiva se empieza a ampliar. Y así como puedo ver algo negativo, también puedo encontrar algo positivo en la misma situación. Por eso es que parte de entrenar nuestra mentalidad es aprender a cómo interpretamos la vida. Y ahí es donde la mentalidad es todo en todo. Como decía el emperador Marco Aurelio, que era un filósofo estoico, la calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos. ¿Y cómo trabajo mis pensamientos? Con las preguntas que hemos estado viendo. Y ahí es donde, cuando yo empiezo a entrenar mi mentalidad, me vuelvo una persona determinada, una persona resiliente, una persona curiosa y una persona que también va a tener humildad para seguir creciendo. Y ahí es donde, al ir entrenando la mentalidad, y por eso también nos sirven mucho las preguntas, vamos cuestionando y rompiendo mucho paradigma o mucha programación que traemos desde niños. Entonces, vamos a aprender algunas mentalidades claves que nos van a ayudar a conquistar las montañas de nuestra vida. La primera es pasar de una mentalidad de víctima, que es la que todo el tiempo se está quejando, que vive en una espiral negativo, que hay una conspiración en contra de ella, a tener una mentalidad guerrera, que es una mentalidad que sí, hay situaciones complicadas en mi vida, pero a pesar de eso yo me voy a levantar y en lugar de quejarme, voy a tomar responsabilidad y voy a ver que cada cosa que la puedo ver como difícil me va haciendo más fuerte en la medida que la voy enfrentando. Y ahí es donde aplicamos esta frase que yo uso mucho porque enseño de los Navy SEALs bastante, que es el equipo élite del ejército de Estados Unidos. El único día fácil fue ayer. Yo cuando he compartido esta imagen, la gente lo toma como el lado negativo. O sea que si ayer estuvo difícil, hoy viene peor. No. El único día fácil fue ayer. Es que yo tengo que estar entrenando mi mentalidad todos los días. Por eso el retarme a hacer cosas incómodas, por ejemplo, yo tengo un club
desde hace 13 años que todos los días nos bañamos con agua fría y tiene un montón de beneficios de salud, emocional, físicos, pero el mayor beneficio es que uno solito se está metiendo a hacer algo incómodo. Ese reto diario, saben que también mantiene fresco y rejuveneciéndose nuestro cerebro. Entonces, la mentalidad guerrera es la que todo obstáculo lo ve como una oportunidad para avanzar, una oportunidad para ser más fuerte. Entonces yo paso de ser una víctima, que quiero la atención hacia mí y suelto la responsabilidad, a ser una mentalidad guerrera que todos los días me voy entrenando para ser cada vez más fuerte. Por otro lado, dejar de tener una mentalidad frágil, que cualquier cosa me quiebra, cualquier cosa me bota, a tener una mentalidad antifrágil. Nassim Taleb, que es un economista, tiene varios libros muy buenos, pero él fue el que lanzó este concepto de antifrágil. ¿Y qué es una persona antifrágil? Es la persona que a pesar de cualquier elemento externo estresante que le pueden generar desorden, incertidumbre, caos o imprevistos, esa persona se vuelve más competitiva ante el cambio, se beneficia de la crisis mejorando tras ella y se vuelven mejores personas cada vez que viene un golpe que los tira al piso y lo que hace que se levanten más fuertes. Es resiliencia con esteroides, es resiliencia 3.0. Y es lo que dice Nassim Taleb. El mismo viento que apaga la vela es el mismo que enciende el fuego. Entonces ahí es donde qué tipo de mentalidad quiero tener. Frágil, que cualquier cosa me quiebra, o ser una persona con una mentalidad antifrágil. También otra mentalidad clave es pasar de ser una persona reactiva, como lo vimos al principio, a ser una persona proactiva. Son las personas que su termostato interno, como su mentalidad está bien entrenada, ese termostato está también ajustado, que llevan el clima por dentro. Nada externo cambia su estado de ánimo. No significa que nos volvamos como robots, sino que yo he aprendido a regular, no importando lo que esté pasando afuera, he aprendido a regular mi mentalidad y mis emociones. Es cuando yo soy una persona proactiva. Por otro lado, otra mentalidad clave es pasar de esa mentalidad monoloco. Vivimos en la era de mayor distracción, ya está comprobado que pasamos un 47% del día distraídos. Entonces, ¿cómo podemos ser una persona productiva si mi mente anda como monoloco? ¿A qué? A desarrollar una mentalidad de francotirador, que aprendemos a estar enfocados, que aprendemos a tener claridad de las prioridades, aprendemos el principio de que menos es más. Muchas veces estamos haciendo muchas cosas que no producen casi nada de resultado. Ahora me voy a enfocar en menos cosas, pero que me produzcan más resultado, que eso no aplica la ley de Pareto, que es el 80-20, que el 20% de mis acciones pueden llegar a generar el 80% de mis resultados. Y es cuando yo aprendo con esta mentalidad de francotirador a trabajar mis 3 TMI todos los días. ¿Qué es mis 3 TMI? Y pruébenlo hoy en la noche. 3 TMI son las 3 tareas más importantes que tengo que hacer mañana. Yo las tengo que definir un día antes. ¿Y cómo sé que una tarea es 3 TMI? Por el impacto que tenga en los resultados. Por ejemplo, si el viernes es el corte para pagar mi tarjeta de crédito, mañana tiene que estar en mis 3 TMI hacer el pago. No esperar al viernes, porque el viernes entre las carreras se me olvida y el sábado ya me cobraron mora, intereses, de todo. Si yo tengo que mandar una propuesta, porque con eso puede ser que ya genere un nuevo negocio, mañana entre mis 3 TMI va a estar esa propuesta. O si tengo que mandar una factura para cobrar o una llamada importante que he estado posponiendo. Entonces, yo empiezo a desarrollar esta mentalidad de francotirador, que me voy enfocando siempre en las tareas que más impacto tienen en mis resultados que estoy buscando. Y es donde me vuelvo una persona productiva, dejo de ser una persona ocupada a ser una persona productiva porque tengo mentalidad de francotirador. Y la otra mentalidad clave, hay más, pero hoy solo quería tocar esta, es dejar de ser una persona que cree que lo sabe todo a ser un eterno aprendiz. Porque miren, como dicen, el analfabetismo de esta era no va a ser no saber leer o escribir, es no saber aprender, desaprender y reaprender. Todo el tiempo podemos estar aprendiendo, cada día deberíamos estar aprendiendo algo. Ahora la facilidad que tenemos los podcasts, tenemos videos, tenemos la inteligencia artificial hasta para hacer resúmenes. O sea, todos los días yo puedo estar aprendiendo algo, desaprendiendo cosas que ya no me van a servir y reaprendiendo cosas que valen la pena. Y por eso es que
Si no hay progreso, no estamos estancados, vamos para atrás. Entonces yo tengo que estarme midiendo en esta área de mi vida, ¿estoy teniendo progreso? Y si no lo estoy teniendo, sepan que van para atrás. Entonces, por eso es que quería que trabajáramos esta serie de preguntas. Yo sé que los bombardeé con bastante, pero vale la pena trabajar esas preguntas. También ir trabajando las mentalidades y vamos a ir cerrando con 9 cosas que les va a ayudar a ustedes a crecer. Antes quería anunciar esta página que tenemos en Facebook. Es una página gratuita que se llama Crece todo lo que puedas. Es una página de crecimiento personal. Todas las semanas publicamos artículos, recomendaciones de libros, ponemos videos de conferencias que les puede servir para seguir creciendo. Es gratis. En Facebook solo le dan like y empiezan a recibir notificaciones. También yo tengo un listado de difusión que todas las semanas mandamos de 2 a 3 mensajes para que ustedes sigan creciendo, para que se sigan incomodando, inspirando. Todos los lunes mando una conferencia de la plataforma TED sobre mentalidad, inteligencia emocional, resiliencia. Entonces, los que quieran pertenecer a ese listado, me mandan su WhatsApp y el mensaje lo reciben de manera individual. Y antes de terminar, ya que hemos estado hablando de mentalidad, les quiero anunciar 2 cosas que vamos a tener. Una, para entrenar mi mentalidad cada día y ser intencional. La otra semana voy a dar nuevamente un programa que ya tenemos 9 promociones que lo han recibido y es un programa que se llama Maximus. Y es un programa que va a retar realmente nuestra forma de pensar, nos va a volver más fuertes mentalmente, les va a ayudar en su liderazgo, les va a ayudar en su carrera, les va a ayudar si tienen un negocio propio, en su vida personal. Es un programa bien completo y muy retador. ¿Cómo funciona? Vamos a entrenar nuestra mente con 9 mentalidades y al final ustedes van a aprender a convertir los obstáculos en oportunidades, a gestionar mejor sus emociones, a enfocarse mejor en cómo aprovechar el tiempo, a tener un compromiso para lograr los resultados y cero excusas, volverse personas innovadoras, mejorando en todo lo que hacen, aprender a manejar la presión y la frustración, ser una persona determinada con carácter y seguirme conociendo para explotar más mi potencial. Entonces, en este programa de Maximus son 8 semanas, 8 módulos en los cuales vamos a aprender a detonar el potencial con 9 mentalidades en las cuales nos vamos a entrenar. Hoy toqué pinceladas de 5 de las mentalidades que vemos en este programa, pero en cada módulo profundizamos en una mentalidad. Cada semana se ve una mentalidad completa para que ustedes la vuelan parte de ustedes. ¿Y cómo funciona el programa? Tenemos una sesión semanal. Vamos a empezar este lunes 6 de octubre a las 7:30 de la noche. Cada módulo dura entre 45 y 60 minutos. Vamos a trabajar esa mentalidad. Se trabaja una mentalidad por semana y en la última semana trabajamos 2 mentalidades. Aparte, yo les mando un correo con material para que ustedes aprendan más de la mentalidad. Normalmente les mando 1 o 2 resúmenes de libros que tienen que ver con la mentalidad que aprendieron en la semana. Va un video complementario, pero ante todo, el reto es que ustedes tienen que ponerlo en práctica. Solo en el primer módulo ya ustedes se llevan un cuadro para empezar retos de 30 días, para empezar a comprometer, a tomar acción y empezar a retarse. La primera mentalidad que vemos es la mentalidad guerrera. Aprendemos a manejar los obstáculos, aprendemos a comprometernos con lo que queremos lograr, aprendemos a generar un código de honor a nivel personal y como equipo. Entonces, es un programa bien retador que va entrenando 9 mentalidades. Y vamos a iniciar el lunes 6 de octubre a las 7:30 de la noche. Todos los módulos se van grabando y si ustedes un lunes no pueden entrar, yo les mando la grabación para que se pongan al día. Entonces, ahí está la invitación. Y por otro lado, si de repente no pueden comprometerse a los 8 módulos, tenemos ahora una membresía que es invertir 10 minutos al día en su crecimiento personal para irse transformando y se llama Aprendiz 20X. ¿Y cómo funciona? Todos los días reciben 2 preguntas disruptivas, así como las que vieron hoy, solo que van siendo cada día el tema va cambiando. El que ustedes hagan una reflexión escrita, les enseñamos a que empiecen a desarrollar el hábito del journaling o llevar un diario, se van con el reto de una microacción y empezar a generar una transformación en 90 días. Cada día cambia el tema, son preguntas, 2 preguntas cada día, un día es de inteligencia emocional, otro día es de autoliderazgo, otro día de comunicación. Entonces, cada día es lo bonito que es un crecimiento
integral, porque cada día las dos preguntas van cambiando. Aquí hay un ejemplo para que vean cómo es. En el día 2, por ejemplo, el tema es inteligencia emocional. Tiene una pequeña frase, después las dos preguntas con su reflexión. La idea es que las pasen a su diario, las escriban y piensen, ¿qué me hace pensar esto y cómo lo puedo poner en práctica hoy? Y así se van todos los días. Son 10 minutos, pero se vuelve ese efecto compuesto que les decía de mejorar un 3200% en un año. Ahí está, vamos a ir descubriendo fortalezas y áreas de mejora continua. Nos vamos a convertir realmente en personas que van a llevar un diario personal, que es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Vamos a ir entrenando al cerebro para que sea más enfocado, más proactivo y menos reactivo. Vamos a pensar ya con más intención. Y ahí están las opciones. Está una membresía VIP que incluye coaching o solo pagar 90 días o si quieren empezar en una prueba de 30 días, ahí está. Entonces también están invitados para desarrollar una mentalidad con Aprendiz 20X. Ahí están los dos programas que quería invitarlos. Ahora vamos a terminar con 9 decisiones para realmente crecer 20X en nuestra vida. La primera es que hay que empezar a ver todo reto como una oportunidad. Cada vez que en la vida venga la presión, no lo vean como una amenaza. Véanlo como un reto, que es una oportunidad de crecer, de mejorar, de aprender una nueva habilidad, de salir de su zona de confort. Entonces, cada reto lo voy viendo como una oportunidad. 2, hay que decidir que me voy a empezar a enfocar en el proceso más que en el resultado, porque ahí está realmente el crecimiento, ahí vamos disfrutando, ahí es donde realmente vamos descubriendo cosas que no conocíamos de nosotros cuando yo me aprendo a enfocar en el proceso. 3, decidir cultivar un sentido de propósito, que ya realmente a cada cosa que yo haga le encuentre sentido. Por eso es que yo súper recomiendo siempre el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, porque eso hace que yo, cualquier obstáculo, cualquier situación difícil, si tengo sentido en mi vida, lo voy a poder superar. Otra decisión es aprender a escoger, aprender bien a aprender rápido. Porque ahora en esta era del microondas y que todo lo queremos rápido, la gente no profundiza. Entonces, volvámonos esos eternos aprendices de que yo quiero aprender algo y profundizar en el tema y conocer más de ese tema. También decidir que cometer errores no significa que soy un fracasado. Ya les dije que el fracaso es parte del éxito. Si no hay fracasos, no hay un éxito verdadero. También debo decidir cultivar la determinación. La determinación vence al talento. Y la determinación es cuando la pasión por algo se encuentra con una meta muy retadora. Y es donde yo me vuelvo una persona que va a perseverar hasta lograr las cosas que se comprometió. Y esa determinación va construyendo mi carácter. 7, voy a decidir recordarme que cualquier éxito verdadero va a tomar tiempo. Las cosas que valen la pena toman tiempo y hay que pagar un precio, pero vale la pena pagar ese precio. Otra que es bien importante, y esto aplíquenlo a toda área de su vida. Voy a decidir pensar y actuar como un inversionista. El inversionista, cuando invierte un recurso en algo, lo que está esperando es un retorno. Entonces, ustedes van a leer un libro, háganlo con mentalidad inversionista, ¿qué retorno le puedo sacar a ese libro? Si voy a invertir tiempo en ejercicio, ¿qué retorno? Si voy a invertir en una relación, ¿cómo voy a crecer en esa relación? A todo empiezan a verlo con una mentalidad inversionista porque eso hace que uno se comprometa y se enfoque. Y 9, pues yo lo he estado repitiendo, ser eternos aprendices. Como decía Eric Hoffer, en tiempos de cambio los aprendices heredan el mundo, mientras la gente que cree que ya lo sabe todo, van a quedar bellamente equipados para manejar un mundo que ya no existe. Todos los días puedo aprender algo nuevo y eso me va haciendo que mi mente se mantenga viva, se mantenga fresca y yo voy creciendo como persona, pero también eso me va a hacer que yo pueda contribuir en la vida de muchas personas. Y aquí cerramos con este video para que la clave de todo lo que aprendimos hoy va a ser lo que nos va a decir el coach Anthony Robbins. La cosa número uno que va a cambiar tu vida, la única cosa que cambiará tu vida, tu negocio, tu dinero, tu relación, es que tienes que elevar tus estándares. Sé que eso suena aburrido, estúpido, básico, pero es verdad.
La única forma que puede cambiar nuestra vida a largo plazo es cuando elevamos nuestros estándares. ¿Qué significa eso que suena tan tonto y aburrido? Significa que todos en la vida tenemos cosas que queremos. No obtenemos lo que queremos, obtenemos lo que tenemos que tener. ¿Recuerdan lo que dije antes? Que todos obtenemos lo que toleramos en nosotros y de otras personas. Pero cuando ya no estás dispuesto a tolerar algo, es entonces cuando tu vida cambia. La diferencia entre las personas son sus estándares, punto. La diferencia entre las personas son sus estándares, punto. ¿A qué me refiero con estándares? Cada persona en el mundo tiene una lista de cosas que cree que debería hacer. Debería perder peso, debería hacer ejercicio, debería pasar más tiempo con mis hijos, debería trabajar más duro, debería hacer más llamadas, debería. Y luego, ¿sabes qué? Las personas no hacen sus deberían y se enojan consigo mismos y se hacen daño por esta razón. Lo que cambia a las personas es cuando el debería se convierte en un tengo que. Cuando de repente aquello que debería suceder, tiene que suceder. Es cuando los seres humanos cambian. Es como cuando quieres conquistar la isla y eres la cabeza del ejército. Lo más poderoso para conquistarla es quemar los barcos. Porque cuando no hay manera de regresar, es impresionante lo que sucede cuando es un tener que hacer algo contra un debería. Esto es lo que hace a los seres humanos tener éxito. Por eso la clave de nuestra vida es elevar nuestros estándares, como decía Anthony Robbins. Y por eso es que en la medida que me hago preguntas, yo voy a ir subiendo mi estándar. Y es cuando yo subo mi estándar, le voy diciendo no a cosas que ya no me suman, que ya no me agregan valor. Y es donde realmente empiezo a ver que mi vida va creciendo, va avanzando. Y dentro de 3 meses, 6 meses que ustedes estén trabajando esas preguntas, te van a decir todo lo que ha avanzado, de dónde vengo, pero todo lo que ha avanzado y todo lo que me falta todavía, porque es un estilo de vida. No es solo hoy, sino que es un estilo de vida. Por eso es que, así como el programa de Aprendiz 20X, yo tengo personas que ya van por la segunda vuelta de 90 días porque les ha servido, se vuelve como un devocional diario, como algo que les hace estar replanteando su vida todos los días en este ser de un eterno aprendiz. Y aquí les dejo para que se lleven de tarea empezar a probar esto, y es el diario del Aprendiz 20X con 5 preguntas que pueden empezar a hacer en la noche. Háganlas principalmente en su diario. La primera, ¿qué hice mal hoy? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué dejé de hacer? Segundo, ¿qué hice bien hoy? También hay que reconocer las cosas que he hecho bien. Tercero, ¿qué hubiera hecho de modo diferente? Porque eso me hace que yo siempre busque la innovación, agregarle valor a algo, mejorar. Por otro lado, ¿qué aprendí hoy? Espero que hayan aprendido algo en esta hora que hemos estado juntos. Y la última, y que para mí es clave, ¿de qué tengo gratitud hoy? Porque eso reenfoca nuestra vida, nos renueva la energía, da plenitud a nuestro espíritu. Y aquí cierro con esta última frase. Tu compromiso con el proceso es lo que va a determinar tu progreso. Por eso es que en la medida que voy adquiriendo herramientas, habilidades, desarrollando mis atributos, aprendiendo a cuestionarme, aprendiendo a repensar, es cuando realmente yo voy generando ese progreso que todos estamos buscando. Muchas gracias por haberme prestado su atención. Espero haber cumplido la meta, que era agregarle más valor a la vida de todos ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y pues ahora vamos a abrir los micrófonos para que ahí puedan